Ya entregamos el primer documento a la directiva, donde se han armonizado las distintas ponencias de las 22 comisiones permanentes y estaba en la redacción pues de algunos puntos más o menos delicados, controvertidos, que tienen que ver con la defensa de la industria petrolera, con la defensa de los hidrocarburos. Y ahí nos estuvieron acompañando los llamados voceros de PDVSA, algunos expertos, algunos asesores, hasta el día sábado en la noche. Ya el domingo fue distinto porque es la Pascua de Resurrección y para nosotros los católicos es un momento estelar, culminante, muy importante, el que nuestro Señor Jesucristo haya trascendido, ascendido como ascendió, y eso genera en nuestra fe una posibilidad de renovación, de propósitos, pero también de esperanza. Ahora, ¿qué destacamos? Usted arrancó, bueno, hablando de esa redacción, de esos puntos de la Constitución y del tema petrolero. ¿Qué podemos destacar o qué nos puede adelantar? ¿Qué llamó su atención? ¿En qué hay que profundizar en ese tema? Bueno, el presidente Maduro en la convocatoria del 1 de mayo a la Asamblea Nacional Constituyente evaluó 9 puntos que sigue la Asamblea Nacional Constituyente. El primero, ganar la paz y desarrollar todas aquellas normas contra el odio que tengan que ver con la integración de la nación y no su desintegración, y que tengan que ver con la restauración permanente de la paz. Luego, la elaboración de fórmulas de economía alternativa productiva al petróleo, al sistema rentista petrolero. Después de allí, las misiones y grandes misiones, las comunas, consejos comunales. Y luego de allí pasa en todas esas líneas a un tema bien delicado, que es el tema de los nuevos delitos, a los que no estábamos acostumbrados en Venezuela, pero hay que tratarlos, eso de quemar gente viva, entre otros asuntos dolorosos, lamentables, que pedimos a Dios no vuelvan a ocurrir. Y de allí el tema injerencista, a pesar de que hay tratados internacionales, acuerdos, resoluciones sobre la soberanía, la autodeterminación, la no intervención, Venezuela es acosada brutalmente, duramente en el plano internacional y además con pretensiones de intervención, violentando el principio de soberanía. ¿Allí hablaríamos de traición a la patria? Ahí se habla, entre otros delitos, de la traición a la patria, pero en el orden interno. También hay que trabajar el orden externo, cómo debe ser nuestra relación con los organismos multilaterales, cómo debe ser nuestra relación en el sistema de seguridad colectivo continental y mundial, cuál debe ser la apreciación geopolítica de Venezuela, pero traducida en principios y en normas en el texto constitucional. En la parte interna, en lo que concierne a nuestros nacionales, muchos se basan en la inmunidad parlamentaria para llamar a la invasión, violando de esta manera la Constitución Bolivariana de Venezuela, violando el Código Penal, violando hasta el derecho internacional, porque está planteado allí la eliminación de esa inmunidad para de esta manera abrogarse solicitud de intervención extranjera a nuestra patria. Pedro, hay que hacer una aclaratoria previa de orden pedagógico. Yo he venido sosteniendo desde la constituyente pasada, acuérdate, yo estoy repitiendo. Claro que sí. En el 99 y ahora otra vez en 2017-18. La verdad es que la inmunidad parlamentaria no ofrece grandes, digamos, elementos de perfeccionamiento de la democracia y de los derechos humanos. En Inglaterra, que es donde nació, está totalmente restringida. En Francia quedan algunos aspectos de orden procesal penal y en la mayoría de los países en realidad lo que se refiere es a una situación de orden procesal penal. Ahí está un tema que sí hay que preservar, la inviolabilidad, el derecho de expresión y la protección de la expresión de los parlamentarios, porque de eso va a depender el equilibrio de los poderes. Yo he venido sosteniendo, pero más en el orden personal, no podría decir que en la Asamblea pues eso no se ha debatido. Se debatió en la Constituyente del 99,
que es intentar reformular el tema de la inmunidad. Me explico. Cuando hay la comisión de un hecho punible, hay que reservar o colocar durante un tiempo al que ha incurrido en el hecho punible, pero que es diputado o es senador, en el caso de los parlamentos bicamerales, hay que colocarlo en una situación donde debe pronunciarse la Cámara respectiva. La tendencia es a que lo haga un órgano distinto, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Y así quedó estampado en el debate en 1999. Varios de los constituyentes plantearon que el procedimiento de naturaleza penal para el allanamiento a la inmunidad parlamentaria debía llevarlo el Tribunal Supremo de Justicia y no la propia Cámara, porque en la Cámara el debate es de naturaleza estrictamente política, no es un debate jurídico. Si tú tienes mayoría en la Cámara, jamás va a ocurrir un allanamiento de la inmunidad. Y esto ha permitido la salida inmediata, el escape inmediato de hechos de personas que incurrieron hechos delictivos, entre ellos lo de la corrupción. Nosotros creemos que no debe haber privilegio. Y termino. El maestro Prieto Figueroa, en una obra clásica que se llama Las inmunidades parlamentarias, en las primeras páginas, él se hace esta pregunta: ¿cómo explico yo a un ciudadano común que otro ciudadano, pero diputado o senador, por cometer el mismo delito, no es sancionado, pero el ciudadano común sí, y es sometido a un procedimiento penal? Entonces él decía, ¿cómo explico yo esto en el marco de la democracia? Bueno, es la misma pregunta que yo me hago y que expondré en el momento en que se debata el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Es viable o muy viable que esto que pueda ocurrir, que se pueda dar en esa condición? Hay que tener cuidado, perdona que use un término coloquial, con los cogegoteras. Cuando nosotros mencionamos esto, inmediatamente salieron, me extraña que profesores de Derecho Constitucional de la oposición a decir que queríamos desequilibrar los poderes. Nosotros lo que creemos es que no existan privilegios, en primer lugar. Nosotros creemos en el principio de igualdad en la democracia. Y en tercer lugar, preservar los derechos humanos, libertad de información, de expresión y de movilidad de los parlamentarios. Esos son prerrogativas parlamentarias que tienen que ver con la inviolabilidad y no con la inmunidad. Ahora fíjese, voy a colocar acá una pregunta que además nos llega a través de las redes sociales, a @LaireBTV, la hacen desde el estado Monagas y es Emerix Urbanes, y va muy a tono con lo que estamos hablando, porque él dice: buenos días, antes del odio está la justicia. ¿Hasta cuándo estarán en libertad personas que llaman a una intervención extranjera vulnerando los derechos humanos de todos los venezolanos y extranjeros que vivimos en paz en Venezuela? ¿Qué hacer? Sí, esta es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cómo es que un connacional nuestro, un compatriota nuestro, llama a una intervención militar, va de rodillas, de cuclillas ante los grandes poderes fácticos del mundo a solicitar que esto ocurra, cuando en realidad no se está negando la disidencia, no se está negando la pluralidad de las ideas? La solución de los venezolanos tenemos que darla a los venezolanos. Nuestros problemas internos tenemos que debatirlos nosotros y resolverlos de manera democrática. La manera democrática son las elecciones, la manera democrática es la consulta al pueblo, la manera democrática es la participación. Ahora, pero en este momento, quien haga este tipo de llamados a la intervención extranjera, en este momento no puede ser legalmente, no puede acarrear una sanción legal en este momento. Sí, cómo no, en el Código Penal está previsto con mucha claridad el delito de traición a la patria, entre otros delitos conexos. Lo que se quiere en el proceso constituyente es ser más severo en el marco de las garantías constitucionales, en el marco de los tratados internacionales, del Jus Gentium, del derecho internacional, de las convenciones de derechos humanos. Cuando digo severidad, quiero decir ser estrictos en el cumplimiento de la ley y en particular la aplicabilidad de estas normas que tienen que ver con el delito de traición a la patria. Ahí hay algunas fallas de orden procedimental
que hay que trabajar ahora en el proceso constituyente. A esta hora nosotros vamos a hacer un corte, pero quería dejarle una pregunta al aire para que la responda luego del corte, y es acerca de las sanciones que continúan y que usted ha sido nuevamente sancionado, tanto por el gobierno norteamericano, la Unión Europea y ahora algunos gobiernos del continente que se están prestando para esto. Y es con relación con las sanciones que han recibido algunos dirigentes políticos y miembros del gabinete del presidente Nicolás Maduro por parte de países que se prestan a esta situación, que aún cuando no tienen propiedades en esos países pretenden generar escándalos. Sí, bueno, en lo personal he sido sancionado varias veces, pero así como mi caso, creo que la mayoría o la totalidad del gabinete, el alto mando militar, el presidente de la República aparece en todas las sanciones, la primera combatiente. Es decir, en realidad es un ataque directo al Estado venezolano, a su estructura democrática, a su gobernabilidad. Es asombroso cuando uno lee los contenidos de las sanciones. En mi caso se menciona mi nombre y dice por ser elegido a la Asamblea Constituyente en el municipio de Zamora. Eso, bueno, pero eso es un acto democrático, eso sería... Esa es la razón. Esa es la razón. Eso sería un acto totalmente contradictorio con el discurso de Abraham Lincoln en el cementerio de Gettysburg, relacionado con la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En esa reflexión que él hace, o la que hace Jefferson, o la que hace Hay, o la que hacen los grandes constituyentes de esa gran constitución que es la de los Estados Unidos, entran totalmente en contradicción pues con estos intereses que son más de naturaleza geoeconómica, de naturaleza geopolítica, que de atención a los principios y valores del derecho internacional.